El quinto disco de estudio de Sean Bowie, a.k.a. Yves Tumor, ha salido y es un gran disco, sobre todo para aquellos que amen el pop, pero también para aquellos que amen un poquito el experimental. El experimental que se mueve dentro de los terrenos del mainstream, ¿no? Experimental mainstream, porque, bueno, la verdad es que sí, sus primeros discos, por lo menos sus primeros dos discos son muy valientes en ese sentido, que sí busca, pues, tirarle al mainstream y sin embargo, sí es bastante atrevido en sus experimentaciones. Quizás a quienes gusten más, por ejemplo, de la música ecléctica, de la música, por ejemplo, concreta, seguramente pues les parecerá más cercano a lo ambient, de nuevo quizás más los primeros dos discos, pero Praise the Lord, Who Choose But Which Does Not Consume, or Simply Hot Between Worlds, así es todo el título del quinto disco de Yves Tumor, les va a gustar muchísimo también porque sí tiene la fuerza del hiperpop, pero recupera además toda la experimentación que había dejado de lado pues desde su disco del 2020, Heaven to a Tortured Mind, que ese sí se acercó un poquito más casi hasta el rock. Ese tenía, yo creo que, no sé si tenía influencias, pero por lo menos sí se le podían sentir ciertos aires hasta a Blur. Aquí se sienten ciertas influencias o ciertos aires a Waste Blood, pero también ya lo había mostrado desde su EP de Asymptotical World, EP del 2021. Decía, es un EP simplemente, pero ese es uno de los, no de sus mejores trabajos, pero por lo menos uno de los más digeribles. Y es que hay que recordar que, o recomendar para aquellos que no conozcan a la música precisamente de Yves Tumor, que por lo menos sus primeros 3 discos, pues es esa su intención, el hacer música, el hacer experimentos sonoros que sí de repente retraten ciertas cosas, que sí te hagan sentir incómodo hasta ciertos momentos, porque de repente mete conversaciones aparentemente inconexas, grabaciones pues bastante, pues sí extrañas por momentos, pero justamente para poner el dedo en la llaga sobre ciertas situaciones de su vida, sobre todo cuando él comienza a hacer música, pues justamente lo hace intentando escapar de un terreno, en sus palabras, conservador, racista, muy crítico de la sexualidad, y entonces justamente empieza a hacer música así que, sin que tenga mensajes así tan claros, pues justamente la experimentación con elementos electrónicos, elementos un poquito de hiperpop, pues justamente crea 3 discos. El primerito es When Man Fails You, cuando el hombre te falla, que ese creo que es obviamente un referente, hay que escuchar ese independientemente de si te gusta lo experimental o no. Decía, su música es experimental, pero sus últimos 2 discos pues sí tiran más a un mainstream hiperpop alternativo, pero hay que escuchar, decía, When Man Fails You, para que te des cuenta también de muchas de las figuras que utiliza, sobre todo porque en este disco Praise the Lord utiliza también muchas figuras sin que parezca necesariamente una temática clara, de nuevo, porque a pesar de que no es tan experimental como sus primeros discos, sí no puedes encontrar quizás una conexión clara en las letras, de repente es un poquito oscuro en su lírica. Bueno, pues entonces de todas formas les recomiendo obviamente toda su discografía, pero si no les gusta, si les gusta muchísimo lo experimental, perdón por el perrito de al lado, porque nunca, quién sabe qué creo que no lo quieren, lo dejan ahí solo y luego se pone lo triste, pero no dejan darle comida y entonces luego ladra mucho. Pero bueno, regresando, decía, los primeros 3 discos necesariamente son un poquito para conocerlo, tampoco es como a fuerza, porque decía también, si te gusta o cosas muy experimentales, muy avant-garde, quizás de nuevo te sientas como escuchando música ambient con ciertos destellos geniales, pero que no pasan que no son demasiado, que no sobresalen demasiado, ¿no? De los trabajos también experimentales. Y por otro lado, si no te gusta tanto también lo experimental, pero escuchas más lo comercial, el pop, el hiperpop, inclusive como lo de Poppy, también vas a sentir que pues, estos como que carecen de la fuerza. Pero, bueno, esos son, decía, los 3 necesarios para entender su música. Obviamente sus 2 trabajos últimos, Heaven to a Tortured Mind, Cielo para una mente torturada, que salió en el 2020, ya es... Mira, lo curioso de ahí es que sí es experimental, porque sí se atreve a meter ciertas cosas que no había metido antes, como saxofones, como unas voces femeninas, que también van a estar presentes en Praise the Lord, como guitarras. Ahí va a haber guitarras, por ejemplo, de distorsiones, solos. Por eso decía que tiene momentos que pues, sí lo acercan a un rock bastante interesante. Y entonces, después de ese discazo y después del EP que comentaba, este disco, Praise the Lord, o bueno, reza a un Dios que mastica, pero que no consume, o simplemente caliente, seductor entre mundos, es una combinación de todos sus estilos. Decía, si es experimental, si es rápido, si tiene elementos alternativos por ahí, si tiene guitarras, sobre todo en ciertos tracks como Meteora Blues, uno de mis 2 tracks favoritos. Bueno,
sí tengo varios momentos favoritos, pero como es un disco tan cambiante, sus canciones son tan cambiantes, de sonidos que no buscan sonar tan convencionales, pues obviamente vas a tener momentos más que tracks quizás, pero en tracks, mi track favorito sería Meteora Blues, que con ese título, pues seguramente dices tú, va a irse a una nostalgia contagiosa o a una fuerza meteórica, literalmente valga la redundancia, y justamente hace un poco de las dos cosas con una guitarra, de hecho varias guitarras, y que te da muestra de que pues, es un músico que ha crecido muchísimo en cuanto a las texturas, que ya no nada más te avienta capas ahí de caóticas de justamente experimentación, y además decía en las letras, o sea, por ejemplo, In Spite of War, el track número 8 es otro de mis tracks favoritos, ese y Fear Evil Like Fire, eso sería también Even If I, el último track, termina con momentos orquestales que tampoco había sonado tanto en sus trabajos, así que eso me deja con antojo de que siga explorándolo más y que siga obviamente creciendo, ¿no? Pero decía, las letras, aquí se repite mucho pues justamente lo de Dios es un círculo, así comienza el primer track, pero esas figuras de Dios, del círculo, del amor, son 3 figuras que se van a estar repitiendo, mucho a lo largo del disco. Pero más que una crítica teológica, es una especie de internalización respecto a qué significa Dios. Si Dios es amor, el círculo está ahí en representación de lo que es perfecto, pero dice que más que amor es una especie de necesidad, una necesidad de apegarse, una necesidad de convivir con los demás, una necesidad de apego. Hay un par de reflexiones también sobre la guerra, o por lo menos alusiones a, pero no tanto en el sentido político, sino como creo utilizado como esta guerra esta lucha entre amantes, entre personas, porque además de In Spite of War, por ahí también mete eso de que dice, a veces solamente buscas crear guerra por el entretenimiento, pero hablando de una relación personal. En fin, si te gusta descifrar un poco las palabras, la poesía medio extraña y también experimental, seguramente también disfrutarás leyendo o escuchando y viendo las letras de Praise the Lord, que creo que es su disco más complejo hasta el momento y más completo también en cuanto a tanto intención de sonidos mainstream y experimentales. Pues ahí está, es la recomendación de la semana, es un gran disco. Yo creo que sí puede pegar en incluso las páginas especializadas para que lo pongan con tachuelas como recordatorio para el final del año, entre lo mejor del año. Honestamente me agrada bastante, pero siento que puede crecer muchísimo más, inclusive dentro de lo que ha mostrado en estos 2 últimos discos, no nada más en Praise the Lord, sino también en Heaven to a Tortured Soul, to a Tortured Mind, una mente torturada más que un alma. Y bueno, decía, es un trabajo que pese a que ya suena a un pop establecido, no deja de lado ese atrevimiento experimental que pocos artistas del mainstream se atreven a seguir. Yves Tumor con su 5º disco, Praise the Lord, pues es una recomendación absoluta, pues para los melómanos, sobre todo, obviamente para los fans de Yves seguramente les habrá gustado al 100%, porque pues la verdad es que de nuevo es una genialidad andante. Pero para aquellos que no conozcan su música, experimentación, hiperpop sobre todo, y un poquito de alternativo en los últimos 2. Esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente.